Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa hora. Les saluda a su hermanita en Cristo, Alba Maribel, de aquí del país de Guatemala. Bendiciones, bendiciones a todos. Es un gusto para mí, un privilegio grande de parte del Señor poder llevarle una palabra que el Señor me dio. El Señor me dio un sueño y quiero comentárselo, quiero hacerlo saber, especialmente al país de Estados Unidos. La verdad es de que Dios nos habla a tiempo y también fuera de tiempo. En este caso, el Señor me daba una revelación en este sueño, un sueño muy tremendo, pero le damos honra y gloria al Señor por ese privilegio. Este sueño fue dado después de los 6 días de oración. Para los que no saben, estamos sacando por mandato del Señor 15 días de oración. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Él nos ha pedido esto y nosotros lo estamos haciendo unidos con mis hermanos que se unen a la oración día con día. Y si usted no se ha unido, pues puede unirse. Necesitamos estar preparados, los tiempos vienen bien difíciles. Y en el transcurso de estas oraciones que se están haciendo, cumpliéndose los 6 días cabalitos, el Señor para empezar el día 7 de oración, en la mañana, parte de la madrugada, que es 4:30 o 5 de la mañana, el Señor me daba un sueño donde yo podía ver algo tremendo sobre Estados Unidos. Quiero decirle de que cuando nosotros buscamos del Señor, el Señor pues nos revela, nos muestra. Yo sé que tal vez no es solo a mí el que el Señor me ha revelado esto, pero en el sueño yo veía que era solo a mí. Pero antes vamos a leer una porción de la palabra del Señor en Deuteronomio 18:9 en adelante. Dice así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Jehová, Jehová Dios de los ejércitos. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor eterno, estamos aquí delante de tu presencia, Padre. Oh santo, poderoso y digno de honra y de gloria eres, amado de mi alma. Tú eres bueno y maravilloso, Jesús. Oh santo, gracias por gracias por tu muerte, Jesús amado, en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por dar a tu único Hijo a morir en la cruz, por salvarnos a nosotros, por darnos la vida, Señor eterno. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Ahora, Señor amado, quiero que tomes el control de mi mente, de mi corazón y de mi vida. Seas tú obrando, Señor eterno, seas tú obrando en mi mente, seas tú obrando en mi corazón, Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. Sabemos que tú eres real, tú eres maravilloso y poderoso. Tú sabes, Señor amado, lo que me mostraste en este sueño, Jesús, y ahora estoy aquí, Señor, para darlo a conocer, Padre. He sentido esa carga en mí, Padre, que tengo que darlo a conocer, mi Jesús, y ahora quiero que tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mi boca, Señor, y que seas tú utilizando mi vida completamente en esta hora, Padre. La honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis hermanos, cuando ya habíamos cumplido los 6 días de oración, el Señor me dio este sueño. Ya vamos por el día 9 para la honra y gloria del Señor. Hoy nos toca el 10.
Sabemos que Dios es un Dios real, un Dios maravilloso, Él nos responde. Muchas personas están pidiendo oración por el país de Estados Unidos y hemos estado orando por ese país, pero le hemos estado pidiendo a Dios misericordia por las almas para que se conviertan y puedan creer en Dios y puedan aclamar misericordia por ese país, porque en realidad Dios ya tiene a ese país para poder enviar su ira más fuerte de lo que ahora están pasando. Y lo único que podría pues cambiar esto sería pues que muchas almas se convirtieran, que muchas almas cambiaran sus pensamientos y se vinieran a Él y humillados ante la presencia del Señor le pidieran perdón y le pidieran misericordia por ese país. Entonces Dios tendrá misericordia de ese país. Pero lamentablemente las personas, en vez de ir cambiando, van haciéndose peores, van metiéndose más a pecados, van haciendo cosas desagradables a Dios, y Dios pues ni modo, Él es Dios y Él tiene que ver cómo pues pelea por los que son sus hijos. En este sueño, mis hermanos, yo me veía yo misma, me veía cruzando el río para Estados Unidos. Me veía cruzando ese río. Yo creo que para llegar a Estados Unidos hay que cruzar un río. Me veía yo cruzando ese río, donde yo sabía de que ese río estaba bien hondo, pero cuando yo iba cruzando ese río se hizo bajito. Ese río como que se abrió un poco y se hizo, como que las aguas se hicieron a un lado, y donde yo pasé, ese río se hizo manso, se hizo bien bajito, bien que no estaba hondo, pude pasar bien. Y recuerdo que llevaba una niña en la mano, jalando de la mano, agarradita de la mano, caminando con ella, iba pasando ese río, y yo sabía que al pasar ese río llegaba al país de Estados Unidos. Cuando yo crucé ese río, al otro lado de ese río había un personaje que yo no le vi el rostro, un personaje que yo no pude ver su cara, no recuerdo haberle visto rostro, solamente vi el personaje bien vestido. Recuerdo que al pasar ese río, al otro lado de ese río, este personaje estaba y me dijo: ¿para dónde vas? Voy para el país de Estados Unidos. Entonces me dijo, hermanos, la verdad es de que yo no entiendo, ¿verdad? Pero donde yo iba a llegar después de ese río, donde yo crucé ese río, según yo iba para Estados Unidos, o sea, era el país de Estados Unidos a donde yo había llegado después de ese río. Y sabía yo que ese hombre que estaba al otro lado de ese río era el dueño del país, era el dueño de ese país. Entonces pude ver, cuando yo me quedé viendo al frente, después de cruzar el río, que hablé con este hombre que me dijo: ¿para dónde vas? Yo le dije: voy para el país de Estados Unidos. Él me dijo: mira, me dijo, aquí nadie ha podido entrar. Y yo podía ver ahí donde yo crucé, yo podía ver al frente que había como una iglesia, había como una iglesia bien grande, una iglesia grandísima, pero como que era un palacio, podía ver como que era un palacio, y yo iba a entrar a ese palacio o a esa iglesia, porque parecía una iglesia pero muy grande, donde adentro había muchas cosas, donde habían imágenes satánicas, donde habían de todas cosas que pertenecen al enemigo, como que era una iglesia satánica ese lugar. Yo me quedé viendo y yo iba a decirle a la persona que estaba dentro de esa iglesia que venía a juicio para el país de Estados Unidos. Y cuando yo crucé, o sea, cuando este hombre me dijo que para dónde iba, yo le dije: para Estados Unidos. Entonces él me dijo: mira, me dijo, y yo pude ver alrededor de esa iglesia o de ese lugar que yo vi muy grande, ese lugar estaba rodeado de muchos perros.
de muchos perros grandes, con unas grandes cabezas. Tenían esos perros pitbull que le dicen, solo perros malos, solo habían perros malos, unos negros, unos colorados, pero estaban así como con una gran cabeza, y esos perros eran bien malos, eran bravos. O sea, no podía entrar nadie a ese lugar donde yo iba, porque eso estaba rodeado de perros alrededor de ese lugar, o de esa iglesia satánica, estaba rodeado de perros de esa clase que le estoy diciendo. Pude ver todos los perros, pude ver todos esos perros alrededor de ese lugar, y esta persona me dijo, este personaje que estaba al otro lado del río me dijo, aquí nadie ha podido entrar, me dijo, ningún cristiano ha podido entrar, me dijo, porque aquí estos perros son los que cuidan este lugar, ellos son los guardianes de este lugar, pero eran muchos perros los que habían alrededor de ese lugar, como que era una iglesia satánica. Y cuando esta persona me dijo esto, que ningún cristiano había podido entrar ahí, porque a ningún cristiano se le había permitido entrar a ese lugar, ningún siervo de Dios, me dijo, se le ha permitido entrar a este lugar, ninguna clase de cristiano, me dijo, ha podido entrar, me dijo, aquí, porque los perros no lo dejan. Entonces, este hombre me dijo, o este personaje me dijo, entra, yo les voy a decir que no te hagan daño. Recuerdo que vi que él le hizo señas, que este personaje que iba conmigo, que estaba al otro lado del río, y después se fue conmigo para poder decirle a los perros que se hicieran a un lado, porque yo iba a entrar a ese lugar a dar el mensaje que Dios me había dado. Y él le hizo señas con la mano, no recuerdo si le habló, esa parte no me recuerdo si él le dijo a los perros algo, solo recuerdo que le hizo señas con las manos y los perros se retrocedieron, se abrieron, hicieron como hizo el río, se hicieron a un lado, se hicieron para atrás, porque ellos ya iban encima de mí, porque ellos miraban que yo iba a entrar a ese lugar, y yo era de Dios, yo pertenecía a Dios. Entonces, estos perros se empezaron a poner en forma de que me iban a atacar, de que me iban a morder. Entonces, este personaje que me acompañó para que yo entrara ahí, este personaje les hizo seña y los perros se hicieron para atrás, se retrocedieron como alrededor de ese lugar, ¿verdad? Era como una rueda que ellos hacían cuidando ese lugar. Ellos se hicieron para atrás y abrieron camino para que yo pasara, y ellos se quedaron sentados. Recuerdo que los perros se quedaron sentados ahí, solo miraron, no se movieron más, dejaron que yo entrara, y entré a ese lugar, y el personaje sí no entró a ese lugar. Ese personaje se quedó allí afuera, no llegó a donde estaban los perros, no llegó a ese lugar que parecía una iglesia satánica, sino que se quedó allá atrás se quedó, no puso un pie en ese lugar. Yo pienso que es mi Jesús, o sea, es el ángel de Jehová el que me abrió ese camino para poder entrar, y le dijo a esos perros que cuidaban ese lugar que no me hicieran daño, porque yo iba a entrar. Recuerdo que cuando los perros se hicieron a un lado, que él les hizo seña, los perros se retrocedieron, y yo pasé con la niña. Yo pasé y entré, pero yo no entré directamente a la iglesia satánica, yo no entré a ese lugar satánico, yo solamente llegué a la puerta, al portón, porque en realidad, mis hermanos, yo no entiendo cómo pasó esto, pero cuando esa puerta estaba cerrada, y porque ahí en la puerta también habían perros, entonces esa puerta estaba cerrada, ese portón estaba cerrado. Cuando los perros se hicieron para atrás y yo empecé a caminar para entrar a ese lugar, la puerta, el portón se abrió para que yo pudiera entrar. Entré de ese portón, y más adentro había una puerta donde habían todas esas clases de cosas, donde estaba la persona que tenía el control de esa iglesia o de ese lugar satánico.
Recuerdo que esta persona tampoco le pude ver el rostro, tampoco le pude ver la cara, no le vi nada, solo recuerdo haberle visto todo. Era una persona que estaba vestido con un saco negro, con un pantalón negro, parece que era un hombre. Entonces, en la puerta de lo que es adentro, más adentro, no en el portón, sino que el portón se abrió para que yo entrara y yo caminé para adentro, pero no llegué adentro de la iglesia, sino que a la puerta de... Ustedes saben de que en una casa, cuando está en un terreno, hay portón y hay puerta más adentro, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a la puerta para poder entrar a esa casa, ahí estaba un personaje con las manos para atrás, vestido de negro. Estaba vestido de negro, todo, y estaba con la cabeza agachada. Solamente me dio la espalda. Y yo le dije a este personaje, porque a eso iba, a llevarle el mensaje que Dios me había dado a esa persona que estaba haciendo, que era la encargada de ese lugar satánico, de esa iglesia, o no sé, o ese templo, no sé qué sea. Entonces ese personaje era el encargado y yo le dije, mire, le dije, ¿sabe usted que la ira de Dios viene para este país de Estados Unidos? Y no me respondió nada. Esto le dije, este país de Estados Unidos ha pasado muchas cosas tremendas. La ira de Dios ha llegado, le dije, a este país. Pero esto no es todo, le dije. Dice Dios, le dije, a este personaje que estaba con las manos para atrás vestido de negro. Dice Dios, le dije, que este país va a ser inundado de agua. Y también va a ser destruido este lugar por un fuerte terremoto. Y va a ser destruido también por guerras. Esas fueron las 3 cosas que yo le fui a decir a este personaje y siento su presencia. La sangre de Cristo me cubre y cubre a mis hijos en el nombre de Jesús. Recuerdo que este personaje solo se agachó y yo sabía de que esta persona no había tomado en cuenta el mensaje que yo le había dado de parte del Señor. Pero yo crucé ese río para poder ir a Estados Unidos y poder decirle a ese lugar, para ir a ese lugar a dar ese mensaje que el Señor me había dado. Pero hermanos, ese lugar donde yo iba a dar ese mensaje estaba rodeado de muchos perros, significan demonios, de muchas potestades, porque los perros eran grandísimos, feos, eran una cabeza muy grande y bien musculosos, bien feos eran los perros, y esos perros eran los que cuidaban ese lugar. Yo no entiendo si sea una iglesia satánica. Parece que como yo casi no tengo conocimiento de todo esto, mis hermanos, soy nueva aquí en las redes sociales, no sé si parece que hay una iglesia satánica en Estados Unidos y por lo visto yo podía ver que era un templo, que era una iglesia satánica, porque en alrededor habían demonios que eran los perros cuidando, y el personaje que estaba al otro lado del río, cuando yo pasé el río, que el río se hizo manso, se hizo bajito, para que yo cruzara para el país de Estados Unidos a llevarle un mensaje pero yo iba en realidad a ese lugar, a esa casa, a ese como un palacio o una iglesia, no sé, pero sí estaba rodeada de muchos perros que significan demonios. Entonces yo siento que es una iglesia satánica. Entonces claramente este personaje que me hizo entrar, o que me permitió entrar, que le habló a los perros, el personaje que vi al otro lado del río, le habló a los perros que no me hicieran daño, porque yo iba a llegar a ese lugar, iba a entrar, y los perros le obedecieron. Este personaje era Dios, pienso que era nuestro Señor Jesús, o era el ángel de Jehová. Y este personaje me dijo, a ningún cristiano se le ha permitido entrar a este lugar, a ningún cristiano me dijo, ningún siervo de Dios. Y recuerdo que también me mencionó la palabra profeta, ningún profeta ha podido entrar, me dijo, a este lugar, porque los perros no lo dejan, porque los perros, dijo, están cuidando aquí, y esos perros no dejan entrar a nadie que pertenezca a Dios.
Y me hizo ver que solo a mí se me había permitido entrar a ese lugar y que solo a mí me habían permitido los perros poder entrar, porque este personaje que estaba al otro lado del río les hizo señas que me dejaran entrar, porque yo iba a entrar a dar un mensaje de parte del Señor a esa persona encargada de esa casa o de ese palacio o de esa iglesia satánica. La cosa está en que yo llegué ahí porque este personaje me ayudó y le dijo a los perros que yo iba a entrar y que no me hicieran nada. Pues aquellos demonios se quedaron parados, se retrocedieron para atrás, se quedaron tranquilos, se sentaron cuando este personaje les dijo que yo iba a entrar, se sentaron y yo pasé tranquila con aquella niña que andaba en mis manos. Y recuerdo que cada vez que yo sueño a un niño es una palabra. Yo siempre me sueño andando un niño y cada vez que sueño andando un niño, Dios me da una palabra, Dios me da un mensaje, o sea, Dios me da un mensaje de alerta o bien una palabra para personas. Entonces, yo iba por ese mensaje que el Señor me había dado y le dije a esa persona, le pregunté que si sabía que la ira de Dios estaba en ese país o iba a llegar al país. Y le dije, lo que ha pasado no ha sido nada. Este país va a ser inundado por agua y este lugar va a ser destruido por un fuerte terremoto y también va a ser destruido por las guerras. Ese fue el mensaje que Dios me dio para ese fue el mensaje que yo llevé para dar ese mensaje. Yo crucé el río y yo llegué a ese país de Estados Unidos en el sueño para ir a darle esa palabra a aquel personaje encargado de aquella iglesia satánica o de aquel lugar satánico. Entonces, en el sueño yo di ese mensaje y ahora se lo estoy dando a usted, a todos los que pertenecen a Estados Unidos. Mis hermanos, prepárense. Dios está airado fuertemente con ese país. Ahí en ese país hay mucha idolatría. Han cambiado a Dios. Parece que también esa palabra el Señor me dio una profecía en medio de una de las oraciones, porque me pedían oración por ese país. No estoy segura, pero a lo lejos recuerdo que Dios me dio una profecía acerca de eso allí en una de las oraciones para ese país. Entonces el Señor está muy airado en contra de ese país. Clamen mucha misericordia. La verdad es que han cambiado a Dios por imágenes. Yo creo que hay más personas que adoran más a Satanás, que Dios lo reprenda, que al verdadero Dios, Jehová Dios de los ejércitos. A nadie, el Señor me decía, ningún cristiano ha podido entrar a este lugar porque los perros no lo dejan. Pero me dijo, solo a ti se te ha permitido entrar. Solo yo pude entrar a ese lugar, a llevarle el mensaje a esa persona encargada de ese lugar satánico. Por esa razón es que la ira del Señor viene al país de Estados Unidos. Y lo que está aconteciendo no es nada comparado con lo que viene. Lo que está aconteciendo no es nada comparado con lo que viene. Lo que viene es terrible. Lo que viene es mucha destrucción a ese país de Estados Unidos. Y por lo que siento de parte del Señor, ese templo satánico va a ser destruido por el poder de Dios. Quizás ni nadie humano ha podido, ni los cristianos han podido, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Porque toda obra del enemigo se destruye, toda obra del diablo se destruye. Entonces yo solamente cumplo con mi amado Dios de entregar la palabra que el Señor me dio. Le he contado este sueño que tuve y le digo, prepárese, todos los que pertenecen a Estados Unidos, prepárese. El Señor está en los planes de enviar cosas tremendas a ese país. Quizás usted se desespera por todo lo que está pasando en ese país. Quizás usted se desespera por todo lo que está viendo. Mis hermanos, esto no es nada con lo que viene. Todo esto no es nada con lo que está a punto de llegar al país de Estados Unidos. Preparémonos todos, porque por un país alcanzamos todos los países
y de veramente lo único que nos queda es clamarle misericordia al Señor y que Él nos tenga en sus manos y que con su sangre preciosa nos cubra. Y les animo a todos los hermanos del país de Estados Unidos a seguir adelante, a permanecer en la oración firmes, y no solamente en la oración que yo hago aquí en un tiempo de oración, sino que clamen día y noche misericordia a nuestro Padre Celestial, porque solo de Él viene la misericordia a nuestra vida. Ahí van a morir muchos siervos y van a morir personas que están en el mundo, como también van a alcanzar las personas cristianas, las hijas de Dios, pero cada quien va a ir a su lugar. Los hijos de Dios van a ir a un lugar de descanso y los hijos del diablo van a ir a un lugar de tormento. Entonces es lo que nosotros debemos preocuparnos. ¿A dónde vamos a ir? Preparémonos, y si usted puede salirse de ese país, pues hágalo, sálgase y pídale mucha la sabiduría a Dios, pídale mucho la inteligencia a Dios, pídale mucho discernimiento para que Él pueda pues guiarle a donde usted puede ir. La ira de Dios viene mundial, es mundial, pero el país de Estados Unidos viene fuertemente la ira del Señor y debemos de estar preparados todos los países. Esto fue lo que el Señor me mostró en este sueño. Le doy honra y gloria a mi Padre Celestial por ese privilegio y les espero su comprensión, y el que quiera recibir la palabra lo puede hacer, y el que no, pues ni modo, no podemos obligar a nadie, nosotros cumplimos y lo demás depende de cada uno de ustedes. Les agradezco por su atención, bendiciones a todos, bendiciones a los hermanos de Estados Unidos y a todas las naciones del mundo entero donde nos escuchen. Bendiciones a todos mis hermanos, la gloria y la honra es para nuestro amado Dios. Bendiciones a todos.